Nuevamente muy buenas noches para todos. Agradecerles que se encuentren la noche de hoy, martes 10 de septiembre del 2024. Nos encontramos con el tecnólogo de análisis y desarrollo de software 2977, 487, 2977, 488 y 2977, 489. Importante recordarles que ya nos encontramos pues finalizando la primera fase, un poco documental, pero pues bueno, la idea es pues cubrir de manera satisfactoria todas las evidencias que se requieren de componente técnico. Importante recalcar que las evidencias son las que evalúan los resultados de aprendizaje. Entonces, la única manera que hay para poder aprobar pues, es cumplir con todas las evidencias. También el viernes pasado, pues bueno, no fue un buen momento. Teníamos partido antes, entonces no hubo mucha conexión, pero de aprendices, pero bueno, el espacio de los viernes también está, pues para que podamos reunirnos en caso de que se presenten algunas dificultades de componente técnico. Forma. Buenas noches. ¿Todos tienen... ¿A todos no me escuchan bien? ¿O... Ok, espérame a ver. Listo. ¿Me escuchan mejor? Ok. Bueno. Retomando acá un poco nuestra temática. Ok, esperando. A ver, nos ubicamos mejor. Espérame un segundo. Listo. ¿Acá me escuchan mejor? Sonido, sonido. ¿Se escucha, se escucha, no se escucha? No, profe, no se escucha bien. Sí, definitivamente hay inconvenientes con el internet. Pues bueno, voy a tratar a ver qué queda y si no, pues hago una grabación posterior a la sesión. Voy a compartir mi pantalla y miramos a ver si se visualiza la información. Listo. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿La ven? Listo. Sí, señora, ahí se ve bien la pantalla. Se ve bien. Listo, Lady. Gracias. Gracias a los que se comunicaron. Bueno, la idea es que, bueno, tenemos 3 evidencias. El tiempo realmente es un poco corto para la realización de las evidencias. Recordar que hoy estamos a 10. El tiempo ideal sería el 24, perdón, serían 14 días para entregarlas, pero pues bueno, dentro de lo que se tiene estimado que la fase se amplía, digamos, unos días hasta el 1 de octubre, entonces pues es el tiempo ideal de entrega de estas evidencias. Le planteé la posibilidad
tenemos dos opciones para desarrollarlas. La una, pues es desarrollarlas de acuerdo como dice, digamos, la lista de chequeo, o la otra es que se homologue con la evidencia de la semana anterior, que era relacionada con la propuesta técnica y económica que había de manera inicial. Entonces, cualquiera de las dos opciones es viable. Quien tenga el tiempo y la disponibilidad y lo desea hacer, pues lo puede realizar de la manera, digamos, adecuada. Se puede decir que sería completa. Entonces, dentro de lo que tenemos de agenda, pues la bienvenida, la socialización de las evidencias, conclusiones y material de formación, y al final, pues resolución de dudas e inquietudes. Recordar que pues ya finaliza nuestra fase de análisis, que tenemos, digamos, el tiempo ideal está comprendido entre el 9 y el 24 de septiembre, que existe, digamos, bueno, son 3 evidencias como tal, y lo ideal es que se puedan pues elaborar dentro de los tiempos establecidos. Si no se escucha bien la grabación, pues bueno, la repetiré o algo, pues para hacer la explicación, pues de manera posterior. Hoy he tenido inconvenientes un poco con la conectividad, entonces, pues, digamos, sería, digamos, de la salvedad. Yo subiría, digamos, la otra grabación, o bueno, parte y parte, a YouTube el día de mañana. Importante, digamos, como siempre, pues tenemos nuestro material de apoyo, en este caso también, pues relacionado con la propuesta técnica, pues para que ustedes puedan ampliar, digamos, ahí la temática y pues dispongan del material relacionado. Lo que acá como tal, en la primera evidencia, pues son documentos, lo que hay que hacer acá, de igual forma, descripción de características, funciones de un determinado producto podría ser. Entonces, acá lo que se plantea inicialmente es, pues, de acuerdo a las características de la problemática o de la solución que se desea abordar, pues que los insumos que se entreguen pues estén acorde a ello. Entonces podría ser, digamos, un ejemplo como tal acá de la documentación es pues el componente de propuesta técnica, en donde se genere una ficha técnica que contenga, digamos, algunos elementos como son descripciones, características, funciones, lo ideal es que sea en formato de manera horizontal, que se puedan utilizar pues tablas ya sea de Word o de Excel. Entonces, digamos, es más describir, digamos, cuáles son las características, cuáles son las funciones, qué es lo que se desea dar solución, digamos, cuál es la problemática y que se desglose, digamos, de una manera un poco diferente. Entonces, por eso se pide, digamos, un formato de manera horizontal. Después, como tal, esa es, digamos, la indicación, dado el caso de que se quiera o se disponga, digamos, del tiempo para realizar la evidencia. Eh, pues el formato acá como tal, pues puede ser Word o Excel, o si lo pueden convertir a PDF, pues sería mejor. Pues lo ideal, lo que les decía yo siempre, las evidencias como tal en PDF, pues en plataforma se visualizan de manera adecuada. Entonces, pues que se describe, digamos, y que contenga cuáles son las características y las funciones del producto como lo piensan o como se tiene planteado desarrollar. Pues, por ejemplo, quiero realizar una página o una aplicación, una app, por ejemplo, de los proyectos que recuerdo, por ejemplo, que para un parqueadero. Entonces, ¿cuáles deben de ser las características y qué funciones como tal pues se tienen estimadas o contempladas adicionarle o que contenga el proyecto, digamos, los módulos que puede contener? Entonces, por ejemplo, si se requiere, por ejemplo, un módulo de registro. No todos los proyectos han de tener, digamos, un módulo de registro, pero a veces, digamos, por temas de fidelidad o de premios, se puede, digamos, contemplar esa opción. Por ejemplo, si alguien es un cliente
Recordemos que, digamos, un cliente es la persona que compra, pero más de una vez. O sea, cuando vuelve, compra y vuelve, ya se convierte en un cliente. Si no es un comprador. Cualquier persona que compra una sola vez es un comprador, pero un cliente es una persona que recurre o que retorna, digamos, a realizar la misma compra. Entonces, a veces para darle fidelización o para darle premio a ese cliente, pues se precisa del registro, pues para poder llevar ese control y asimismo poderle, pues, retornar de cierta manera o motivar para que siga regresando. Entonces, por eso es que, perdón, todos los proyectos, no todos, no, pero algunos, por ejemplo, en el tema de que no tiene, digamos, no sé si te registro, por ejemplo, a veces es en pues, bueno, parqueaderos casuales o cuando ya es, por ejemplo, ya alguien que retorna frecuentemente por el tema de la placa, ya también se puede, digamos, en este caso, siguiendo la lógica del parqueadero, por el tema de la placa ya se puede, digamos, darle, digamos, por ejemplo, después de cada 10 ocasiones que llega a parquear la 11ª sea gratuita, etcétera. Entonces, eso se maneja, digamos, para el tema de fidelización de los clientes. Entonces, por eso es que se pide, digamos, esa descripción y características de las funciones que puede o que se van a implementar dentro de nuestro proyecto. Entonces, es, digamos, como tal, la recomendación. Entonces, acá como tal los espacios pues ya están disponibles, por cronograma estaban disponibles desde el día 9 de septiembre. A mi modo de ver, pues permite, yo siempre he dicho, el tener la información, el tener, digamos, la caracterización, el tener el desglose de todos los requerimientos, permite dar una mejor solución siempre. Entonces, esa información, inclusive también nosotros cuando veamos el tema de investigación, también lo que vamos a manejar es como un desglose de ese proyecto que se está realizando y le permite, digamos, a uno tener un poco más de visión acerca del proyecto, que aunque a pesar de que es un proyecto que en la gran mayoría, lo que he podido detectar, se está generando, se está creando de parte, digamos, como personal, se puede decir. Hay algunos que se están creando para algún tercero, pero la mayoría, digamos, los está creando pues para fines, digamos, personales, ¿sí? Entonces, pues siempre capturar la información de diferentes maneras, no, pues como siempre, la lógica siempre me indica que debo darle solución de la mejor manera posible y pues conocer, digamos, de una forma clara el proyecto que he de realizar. Bueno, entonces como les decía, entonces lo ideal si pudieran, en PDF sería maravilloso. Las actividades están contempladas para que sean por GAES, por grupos autónomos de estudio. Recordar que acá en estas actividades que son más de investigación, digamos, de consulta, de momento no hay inconvenientes a la hora de realizarlo por grupos autónomos de estudio. Máximo 5 personas. Y funciona, digamos, las actividades. Recordar que para las personas que se acaban de conectar, la evidencia también es homologada con la evidencia anterior relacionada con la propuesta, digamos, técnica y económica, en la que se describía también los componentes o materiales a utilizar o usar en el desarrollo del producto, de nuestra aplicación, de nuestro software que se tiene estimado generar al final. No sé si si se está escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Se escucha perfecto. Sí, señor. Listo, gracias. Sí. Bueno, yo reviso la grabación después y miro pues, si es necesario editar o agregar algo después. Pues acá, digamos que lo mismo de siempre prácticamente que se pide, que son normas básicas de presentación. Hay algunos que no le han dado, digamos, el formalismo con la implementación de una portada. Entre los ejemplos que yo les compartía, siempre les incluyo el tema de la portada, pero
pues hay algunos que no, pues igual, bueno, dentro de la lista de cheque, digamos, dándole el peso, pues corresponde al 10%. Entonces, digamos, adicional, pues la ficha técnica de los productos requeridos, lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Cuando uno genera, digamos, una ficha técnica, pues, digamos, los elementos que debe tener, digamos, son como las propiedades, las características adecuadas. No es lo mismo, por ejemplo, pedir, bueno, hablando de equipos, necesito un computador, suponiendo. Entonces, computadores tenemos de diferentes características, modelos, referencias, marcas, aunque, pues bueno, siendo sinceros, digamos, en términos de conocimiento, los monitores, por ejemplo, las pantallas, los procesadores, eh, son fabricados apenas por muy pocas casas matrices, digamos, en el mundo y son distribuidos pues a través de terceros. Entonces, la mayoría, en su gran mayoría, están ensamblados ya en China. Hasta los computadores Mac, los iOS, se ensamblan en China por términos de economía, pero las partes, digamos, inclusive también ya algunas se fabrican allá, la mayoría también. Hay otros en Taiwán, digamos, por algunos componentes. Pero lo que vengo acá es que computador puede haber mucho, pero con características y como con los elementos claros. Por eso es que, igual, por eso es que digo que se puede homologar con la evidencia anterior, que ya habíamos hecho, digamos, un acercamiento con con las evidencias y con las características de los elementos que se iban a requerir. En este caso, por ejemplo, de elementos que se pueden requerir para realizar un proyecto, pues son solamente tanto equipos y software, digamos, son los elementos que se necesitan. Entonces, por ende es que ya, digamos, de cierta manera hay una especie de redundancia acá con la creación. Y, digamos, también, pues otro punto adecuado, digamos, es una lista de chequeo, que la lista de chequeo me permite, digamos, verificar si cumple o no, pues obviamente con los requerimientos de la ficha técnica. Entonces, suponiendo, yo siempre pongo, digamos, el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo básico, digamos, es por ejemplo con la suite de Adobe. La suite de Adobe entonces necesita, digamos, mínimo 8 gigas de RAM, por ejemplo, un procesador de al menos que sea, por ejemplo, Core i5 o similar. Entonces, el software es lo mismo. Entonces, cuando uno está, digamos, ejecutando, digamos, algunos programas, a veces, por ejemplo, lo recomendable sería un equipo que tuviese al menos sí, 8, 12, 16 gigas de RAM, pues para que su respuesta sea adecuada. Lo mismo que, por ejemplo, el procesador. A veces, por ejemplo, pues los Intel son buenos, no digo que no, pero también, digamos, los Ryzen también tiene muy buenos productos, de cierta forma, pues un poco más asequibles, y, digamos, los tiempos de respuesta en ocasiones están dados es por un elemento que se llama cristal. Entonces, cristal es, digamos, como el tiempo de respuesta que puede tener. Hay algunos que tienen también turbo, se llama, que es que emula, digamos, de cierta forma, como un proceso, puede generar un proceso un poco más rápido. Entonces, a veces esos pequeños detalles, pues, generan pues, altibajos, digamos, también en el desarrollo. Cuando se ejecuta, digamos, se pone en producción el software, a veces se demora bastante tiempo en procesar. Entonces, digamos, acá lo recomendable es, les digo, pues se puede homologar con la evidencia anterior o si no, pues entregar la misma evidencia. Entonces sería, digamos, como tal la lista de chequeo. El espacio, como les dije, ya se encuentra disponible. Esa sería, digamos, la primera evidencia. Entonces, pues una ficha, pues
los productos requeridos. Entonces puede ser los equipos de cómputo, el software. En cuanto al software también, pues ha de tener algunos requerimientos, la mayoría, ya y la tendencia, digamos, es trabajar en la nube. Tiene, digamos, su ventaja. Pues la ventaja es que usted no necesita, digamos, configurar un equipo como un servidor, pues para tener disponibilidad de los elementos. A veces la nube pues genera esas ventajas. En el tema, por ejemplo, de Azure, uno puede configurar en la nube cualquier clase de dispositivo, cualquier configurarlo, digamos, para poder acceder y paga, digamos, uno, pues algo que me ha parecido interesante, digamos, es esa evolución que usted paga, digamos, de acuerdo a lo que vaya necesitando. Entonces, por ejemplo, necesito bases de datos, entonces pago el espacio, digamos, la disponibilidad del gestor de bases de datos, entonces de una SQL. Eh, todo, eso, también el tema de bases de datos es bastante complejo, de cierta forma, porque tenemos lo que les decía yo, siempre no me canso, digamos, de recalcar que pues las bases de datos relacionales y no relacionales, entonces todo tiende, por lo general, a volver a las bases de datos SQL. Entonces, bueno, ese es tema pues de un poco más adelante, pero bueno, pues la idea es acá, lo posible, pues ampliar esa, esa ficha, entonces de los elementos que se van a utilizar pues para el desarrollo óptimo pues, de nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, en relación a la siguiente evidencia, pues tenemos la evidencia propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Esa también, digamos, es muy parecida a la que teníamos las semanas anteriores, pero pues acá, digamos, se complementa tal vez de cierta forma con pues algunos elementos. Yo siempre he dicho que el alcance de la propuesta es un punto en el cual es súper importante tener control y tener, digamos, tener esa claridad, que no se convierta, digamos, en una bola de nieve de tiempo que al final, pues, no genere, digamos, una utilidad. Entonces, si yo digo que voy a generar, y poniendo un login register, entonces, pero bueno, listo, hago login register, me dice el cliente, bueno, y la base de datos. No, pero es que nosotros quedamos en que fuera solo un login register, no, pero es que no, un login register no sirve sin una base de datos. ¿Cómo voy a hacer yo con un login register apenas que sirva de manera local o que me sirva apenas para registrar desde un equipo, ¿no? O sea, entonces toda esa información siempre debe estar muy bien documentada, pues para que no hayan inconvenientes. En cuanto a la valoración de la situación, pues también es adecuada, digamos, generar, eh, digamos, como una especie de evaluación acerca de las características, de lo que me piden, de los tiempos. El tiempo, digamos, es un valor que a veces uno no contempla. Y yo siempre he dicho que hay que dejar unos tiempos muertos, digamos, en relación a la entrega de los productos. Tal cual como hacemos y se maneja, hemos manejado acá, digamos, dentro del desarrollo de la formación, que digamos que esta semana o la semana anterior no tuvimos sesión, pero porque tenían ustedes muchas evidencias, tenían evidencias de integralidad, tenían evidencias de inglés, entonces ya meter otras evidencias de técnicas, pues era saturarlos a ustedes, entonces de igual forma, valorar y crear. A mí me parece que una manera también adecuada es para organizarse, es crear los diagramas, por ejemplo, un diagrama, digamos, de un Gantt puede ser, o puede ser, sí, un diagrama de actividades en las cuales en diferentes momentos pues se pueda estar ejecutando, desarrollando pues, diferentes labores, los famosos sprints, digamos, y dependiendo también pues, de la metodología pues, que se implemente, ayuda pues al desarrollo de las actividades. Cuando uno forma parte, digamos, de un equipo de trabajo, de programación, pues obviamente que todas las responsabilidades no van a recaer sobre una sola persona, pero lo ideal es que dentro del desarrollo, acá como se están haciendo desarrollo de formación, pues la idea es que cada cual pues, trate de cubrir todos
puntos, digamos, que son necesarios a la hora de crear o de desarrollar un proyecto, en este caso, pues un proyecto de formación. Y también, porque siempre he dicho, el hecho de tener, digamos, un proyecto y poderlo subir, digamos, tenerlo en un repositorio que lo pueda acceder cualquier persona, pues esa es una carta de presentación que suma a la hora no solo de conseguir trabajo, porque la idea no es que salgan, digamos, todos a buscar empleo, sino que se genere, digamos, unas propuestas innovadoras que eh, pues, generen un impacto en algún tipo de comunidad. Esa es, digamos, la idea. También hay varias alternativas o las opciones, digamos, de la propuesta. Cuando, digamos, tenemos que plantear, digamos, diferentes alternativas, dependiendo lo uno de los costos del presupuesto, digamos, que nos generen, digamos. Tenemos que aprender, digamos, a acoplarnos, no solamente al presupuesto, sino a los tiempos, estoy suponiendo. Bueno, las aplicaciones son costosas. Estamos hablando de no solo millones, sino de cientos de millones en ocasiones. Entonces, hay que aprender a estimar, digamos, eso. Lo que les decía yo en una ocasión, en ocasiones no solamente se cobra por el tiempo, sino por el conocimiento que usted tiene, por todo lo que le tocó llegar, o sí, lo que lo llevó, el estudio y el tiempo, la experiencia, la experticia, que lo llevó a llegar al punto en donde se encuentra. A veces dicen, no, pero usted me va a cobrar 1.000.000, 5 millones por eso. No, pero es que no le estoy cobrando por lo que le entrego, sino por lo que me esforcé, por lo que estudié, por lo que leí, por lo que sé y que lo puedo hacer, digamos, en un fin de semana, lo que les decía yo, o independientemente de alguien que está aprendiendo que lo pueda desarrollar en un mes, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, y plantear diferentes opciones. Entonces, suponiendo, le puedo desarrollar con bases de datos de MySQL, suponiendo una base de datos con MySQL, o le puedo generar la propuesta con Mongo, con Atlas, bueno, con infinidad de opciones, o si necesita, digamos, algo más especializado, un SQL ya, entonces pues va acorde a las necesidades y al presupuesto, pues van, digamos, las diferentes propuestas. Por lo general, los clientes tratan de eh, sacarle, digamos, el jugo a la situación y buscar, digamos, la manera en que uno entregue, digamos, más o por el mismo precio o por menos, digamos, de eso es pues la naturaleza, no solo aquí, sino en todo lado. Entonces, cuando ya el tema cambia es cuando ya se empieza a negociar pues, entre empresas. Y ya, digamos, hay unos valores establecidos, ya hay que contemplar, por ejemplo, algo que pues es una anécdota, digamos, cuando la primera página que yo desarrollé para una empresa como freelance. Entonces, pues yo contemplé todo y no, pues esta página me sirve, digamos, para mi hoja de vida, me sirve pues para tener experiencia. Pues no, y era, digamos, relativamente, pues así como les cuento, de un conocido. Entonces dije, no, pues no les cobremos tan duro. Y el tema fue cuando se tocó hacer la cuenta de cobro y pidieron la planilla de seguridad social que debería estar acorde con el salario o con el pago que se iba a realizar. Entonces, y el detalle fue que pues, no se contempló esa opción. Eso quedó como experiencia, pero es, digamos, algo que a veces uno cree, digamos, o que no mira, digamos, todos los posibles panoramas. Entonces, eso ayuda, digamos, a veces, esas experiencias, el estimar los costos, lo que les decía yo, no solamente equipos, mano de obra, todo el personal, energía, internet, todos esos son costos que aunque yo ya no es que yo pago el servicio de internet mensual, eso no me afecta con ese trabajo, con otro no, pero igual genera, digamos, un costo que también hay que tenerlo, hay que contemplarlo dentro de los costos y pues por ende pues una cotización. Entonces hay que tener en cuenta también que pues obviamente que cotización no es compromiso, ¿no?
a veces, y como pasa uno siempre, bueno, porque uno va a comprar algo, va a algún sitio, pues hay varias clases también, porque uno a veces puede ser calidad, lo que busca, depende, digamos, el nicho de mercado también, depende, digamos, si es una empresa ya reconocida, si es, entonces depende, digamos, el cliente pues va a buscar de cierta manera o la economía o la calidad. Entonces hay que buscar, digamos, cierto equilibrio entre las dos, pues para poder generar una cotización pues que queden las partes conformes, porque obviamente que no se puede, digamos, entregar una cotización a pérdida, porque pues, no es la idea, y la idea es que haya una retribución por, por el trabajo y lo que les decía, términos y condiciones. Entonces, a veces el tema, lo que decía, muy semejante a la evidencia anterior, lo que les decía yo acerca del, por ejemplo, el tema de las garantías. Eh, no puede ser una garantía vitalicia, no puede ser tampoco que incluya, pues bueno, depende del contrato, pero por lo general, si es solamente entregar el software hasta ahí, hasta cierto punto, hasta que esté funcionando, si van a hacer una fase de pruebas, si van a hacer una fase de la mejora, o si van a haber nuevas versiones, o si va a haber alguna actualización. Entonces, todos esos elementos pues deben ir dentro de unos términos y condiciones. Entonces, todo lo que no esté escrito, pues cualquier cosa puede suceder. Entonces, es, digamos, como darle una formalización a esa propuesta. Y obviamente, lo que, digamos, la identidad corporativa siempre ha de llamar pues la atención. Entonces, cuando yo envío, digamos, una propuesta técnica como un X, por ejemplo, es decir, no quiere decir que no tenga valor, pero, por ejemplo, cuando ya tengo una imagen corporativa, como lo es un logo, una papelería ya membreteada, entonces, si es en el caso de entregarse escrito, pues aunque hoy ya la mayoría de documentos se envían pues de manera digital, pero pues dado el caso, eso ayuda a enriquecer, ayuda a darle, digamos, como peso a una propuesta. Entonces, ir pensando también, pues para los que deseen contemplar, digamos, la parte de generar empresa, que es lo ideal, el diseño de un logo. Y es posible también un eslogan. El eslogan, pues, es ese, eh, es el conjunto, digamos, de palabras que generan o que lo identifican, digamos, a uno. A veces el tema de los colores también juegan pues un papel fundamental. Genera, digamos, o evoca, evoca, evoca diferentes sensaciones, digamos, en el público. Entonces, eh, dependiendo del público al que yo quiera dirigirme, pues debo ir pensando en esos colores, en esas formas. A veces, digamos, un diseño muy elaborado, no digo que no sea pues, visiblemente llamativo, pero por ejemplo, en el tema de logos, debe ser algo que se vea bien, digamos, en cualquier presentación y principalmente, pues bueno, es lo que decía ahorita, el tema escrito casi no se ve, pero en ocasiones cuando se entrega, digamos, papelería impresa, por ejemplo, el tema de licitaciones, hay que entregar impresas, hay que obtener una variación en color, por ejemplo, el papel es blanco, tú llamas blanco, negro en fondo blanco, que sería el que se utiliza cuando se hace papelería escrita, si no se entrega color, o versión a full color, o sea, hay diferentes variaciones, versión para formato CMYK, que es el formato impreso, y de RGB, que es el que manejamos nosotros en medios digitales. Entonces, es, digamos, pues son valores agregados que a la hora de la verdad, cuando se haga, digamos, uso de esos pues, elementos de manera adecuada, pues generan un peso mayor y llama mucho más la atención algún tipo de propuesta. Entonces, pues, irlo contemplando. Entonces, este no es el, perdón, casi se me fue la,
la propuesta técnica y económica a partir de los estándares o de los referentes establecidos. Y pues lo mismo, la presentación, la propuesta técnica que ya teníamos, digamos, elaborado y una pues, solución a la propuesta. Entonces acá se debe detallar la estrategia que permite darle solución al problema existente por medio de una solución de software y pues en linealidad pues con los lineamientos generales pues, de la evidencia entregada. Entonces, ahí lo principal es como tal pues basarnos en la evidencia que ya tenemos acerca de los referentes. Pero pues hay puntos pues acá nuevos. Entonces, que ese es digamos como lo que tiene digamos en ocasiones una evidencia en relación con la anterior, que hay unos valores adicionales que pues se deben contemplar, tener en cuenta a la hora de trabajar, como lo son por ejemplo la propuesta del logo, las cotizaciones, digamos la cotización como tal, y en el tema, algo que se me escapaba también acá en el tema de cotizaciones, es que uno, por ejemplo, debe conocer el mercado. Si uno no conoce el mercado bien, pues tiene que explorar. ¿Explorar cómo? Pues revisando cuánto cobran, digamos, los demás, por realizar cuánto cuesta el desarrollo, si hay algo, digamos, como una especie de estado del arte, qué hay al respecto y cómo yo lo puedo mejorar, qué valor agregado le puedo contemplar, como hay un tema de algo de, sí, una plataforma de belleza que ya existe. Entonces me preguntaban, ¿ese me sirve? Dije, pues no le sirve, pero no le sirve porque ya existe. Lo que usted tiene que pensar es en hacer algo adicional, pues para que genere, digamos, algo diferente, porque si no usted estaría inventando la rueda prácticamente, o sea, es algo que sume, ¿sí? Eso en cuanto a las propuestas, digamos, adicionales o los elementos, digamos, adicionales que se pueden agregar. Esta es la... Ay, me falta la otra, un segundo. Espera un segundito. Empezamos las presentaciones. Sí, acá está. Listo. Sí, ahí está. Listo. Eso en cuanto a, digamos, la otra evidencia, la propuesta técnica y económica. Entonces, pues, lo mismo. Acá, como tal, lo que se pide, pues, la propuesta que ya teníamos con ajustes, pues acá lo ideal es, bueno, esta propuesta como tal, pues debe surgir de una reunión posterior con un cliente. Entonces, lo que decía, acá estamos partiendo de supuestos. En el caso de que exista, pues obviamente que se puede generar de manera sencilla y si no, pues es trabajar sobre los supuestos, que son, digamos, los ajustes. Ya se hizo una propuesta, entonces ya se va, se le presenta, digamos, al cliente y él, pues obviamente que no nos va a aceptar todo, sino pues nos va a pedir, digamos, nos va a dar algunas recomendaciones, nos va a permitir, nos va a solicitar algunos ajustes de acuerdo a lo que pues él quiera y de acuerdo a su necesidad, digamos, como tal de, pues de requerimientos o de software como tal. Entonces, esa propuesta, digamos, surge después de esa entrevista, digamos, con el cliente y se ajustan, digamos, algunos elementos que sean, pues, favorables para todos, que es lo ideal. Entonces, uno tiene que jugar, digamos, con esos números y generar, digamos, esa documentación de manera adecuada, esos ajustes. Entonces, importante, digamos, los parámetros técnicos, lo que les decía yo. O sea, no es lo mismo entregar una aplicación de escritorio que entregar algo en la nube, ¿sí? Algo en un servidor. O si simplemente usted entrega y lo tiene que instalar en un servidor de una empresa
o si lo tiene que, o si el cliente se encarga, digamos, de esa instalación o de subirlo a la nube. O sea, todos esos ajustes, todos esos parámetros son los que se deben de escribir. Entonces yo simplemente voy a hacer una aplicación de escritorio. Entonces, la aplicación debe contemplar los requerimientos de equipo tales, y ya. Solamente puede funcionar o está diseñada para equipo de Windows o independientemente del sistema operativo, pues va a funcionar. O si no funciona en Linux. O sea, todos esos parámetros técnicos son los que en ocasiones generan la mayor cantidad de dificultad porque no se contemplan a la hora del desarrollo. Entonces, si nos damos cuenta, no es solamente sentarnos a echar código, no es solamente sentarnos a programar, sino hay que ajustar y hay que contemplar muchísimos aspectos antes de, pues, si uno genera, digamos, si pasa por todos los procesos de creación de algún proyecto, digamos, como tal. Bueno, el espacio de entrega igual ya se encuentra disponible desde el día de ayer y esa es, digamos, sería, digamos, como tal la propuesta, digamos, de trabajo. Entonces son 3 evidencias. Recordar que la mayoría, pues, ya prácticamente está desarrollada con la evidencia anterior, simplemente es ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada una. Entonces ahí no habría, digamos, como tal, o en modo de ver, no habría mucho inconveniente en la generación. Y importante, pues, tratar de respetar los tiempos también de entrega de estas y de todas las evidencias, porque ya se aproxima, digamos, el cierre de la fase. Nosotros estamos a 10 de octubre, lo ideal es que se entregaran antes del 24 de octubre. La fase como tal termina el 1 de octubre y la otra inicia ese mismo día. O sea, tenemos sesión 17 y 24. Voy a dedicarme, digamos, en estas sesiones, pues a revisar, digamos, todas las evidencias anteriores y a mirar, a ver cuáles son las que necesitan, digamos, un refuerzo adicional, pues para contemplarlas en estas 2 semanas como tal. El día primero ya iniciamos con la nueva fase, tenemos evidencias técnicas, pues para desarrollar el día 1 de octubre. Entonces, hasta ahí, digamos, se podría hacer el respectivo, digamos, corte, pues para que podamos, pues, estar al día. Recordar que nosotros, una vez se finalice el, la primera fase, pues nosotros hacemos un corte y lo ideal es que dentro del corte se publica, digamos, un anuncio donde se ingresa los aprendices que se encuentran al día con las evidencias. No quiere decir, digamos, que alguien tenga algún inconveniente o le haya hecho falta alguna evidencia o 2 evidencias, no las pueda entregar después. Lo ideal es que se haga, digamos, ese corte como lo hicimos, digamos, dentro de la actividad de proyecto 1, estamos en la actividad de proyecto 2. La actividad de proyecto 2 puede contemplarse dejar abierta las evidencias, al menos, digamos, yo creería que durante el mes medio de octubre, por mucho al final de octubre, pues para que tengan, digamos, un espacio adicional, pero no se recomienda. Las evidencias ya de la fase de planeación ya son un poco más complejas, ya empezamos, digamos, con el tema de algoritmos. Entonces, yo lo que recomendaría sería que, pues, los tiempos se han dado unos espacios que eso me parece que también ha ayudado, digamos, a que, pues, se puedan colocar al día con las evidencias, porque esos espacios, digamos, yo sé que hay aprendices que inclusive ya son hasta profesionales también en diferentes áreas, y pues son, pues, muy responsables, cada cual tiene, pues, un ritmo de trabajo diferente, no se puede, digamos, medir a todos con el mismo rasero, digo yo. Cada cual tiene, pues, un desarrollo diferente, todos tenemos unos tiempos diferentes, realizamos, digamos, lo que yo digo, nuestras vidas, pues, de manera diferente, el transcurrir de nuestras vidas, y si estamos en una formación virtual es porque, pues, el tiempo es algo que es un valor único, digamos,
y limitado. Entonces, por ende, lo ideal es que podamos, digamos, pues, estar ya como tal al día con esas evidencias. Acá es súper importante, me parece que también yo le he brindado, digamos, también el espacio, inclusive el SI, espacios de los martes al componente de bilingüismo, pues porque siempre ha sido, digamos, algo que genera cierto, no digamos que obstáculo, pero sí genera, digamos, a veces problemas, porque pues obviamente que eh, pues el contexto en el que se desarrolla la formación, pues a veces dificulta, digamos, el desarrollar las evidencias de bilingüismo. Las evidencias técnicas, pues también, pero eh, bilingüismo a veces es complejo, pero la idea es que pues todos puedan pues aprovechar. Recordar que el desarrollo de los lenguajes de programación y como nos hemos podido dar cuenta, las etiquetas nomás en HTML son en inglés. El tema de, por ejemplo, JavaScript también es en inglés, Java es en inglés, las sentencias, el código SQL es en inglés. Entonces, entender, digamos, o tomar, digamos, la lógica del inglés, pues es un componente importante también. Mm, Otro valor, digamos, que yo le doy al componente de bilingüismo es por ejemplo, en temas salariales. El hecho de ser usted o tener una segunda lengua le potencializa de manera, digo que exponencial, el, la aspiración salarial, dado el caso de que usted domine, digamos, una entrevista de manera virtual, por lo general, en otro idioma, o presencial, bueno, como sea. Hoy en día existen pues la gran mayoría de trabajos, afortunadamente digo, son de manera virtual, pero el hecho de usted dominar, no digo que solamente inglés, pero inglés ayuda, porque es el lenguaje, digamos, universal de cierta forma, para contactarnos. Eh, He tenido, digamos, la oportunidad, digamos, de conocer, trabajar también con diferentes empresas, las cuales la comunicación se realiza por medio de inglés. Entonces, por ejemplo, de la India hay mucho trabajo, pero nosotros no nos vamos a poner a hablar ni hindú, chino, sino el medio, digamos, el puente universal ha de ser el inglés. Inclusive hasta en Brasil también, que hablan portugués, que uno lo entiende, digamos, bastante, es más fácil de entender. También las conversaciones, digamos, se suelen realizar, digamos, en un lenguaje común, que en este caso corresponde al lenguaje de inglés. Entonces, pues por ende, la importancia también. Yo sé que, pues, la mayoría o todos, pues, si no estamos, digamos, familiarizados, ¿no? Genera, digamos, a veces, empezar, a veces como todo, pues es algo complicado, pero la demora es cogerle el ritmo y cogerle el gusto, lo que le digo, si no le gusta, si no le llama la atención inglés por gusto, que le llame la atención por dinero, que le va a ayudar, digamos, a entender también mejor el tema pues, de la sintaxis de programación. O sea, no es lo mismo yo aprenderme el código de memoria que entenderlo, ¿sí? O sea, si yo lo puedo leer así que está en inglés y lo puedo entender, es mucho más fácil de asimilar que no solamente aprendérmelo. No es que la sentencia dice así, pero no entiendo, digamos, o no, a veces no interpreto que la misma sentencia me está dando, digamos, la indicación, así sea en inglés, pero me está diciendo, por ejemplo, un for, o sea, ¿para qué? Un while, entonces, ¿desde dónde hasta dónde? O sea, todos esos bucles, funciones, eh, es bueno comprender, digamos, así sea algo básico, la lengua inglesa, pues para poder dar una solución, dar una respuesta, digamos, y asimilar pues, de manera más óptima la información. Entonces, bueno, listo. En resumidas cuentas, entonces tenemos las tres evidencias, lo que les decía, si bien son variaciones ya, se contemplan pues algunos adicionales acá dentro del desarrollo de estas,
se puede entregar una sola evidencia por los 3 espacios. Me preocupa y me interesa también que estemos, digamos, al día. Esta semana, la próxima semana va a empezar a llamar aprendices en la tarde, quienes tengan dificultades. También este viernes 13, un poco psicodélico la fecha y todo, pero vamos a tener sesión. 13, 10, 17 y 24 van a ser sesiones de refuerzo, van a estar grabadas. 13, 20 y 27 van a ser sesiones de acompañamiento. Entonces, pues para que se agenden, si tiene alguna dificultad en cualquiera de las evidencias, tenemos 5 días en los cuales pues se van a poder agendar y van a poder ustedes pues despejar las dudas en cuanto a su proceso de formación. A veces, no sé, creo que alguien me envió evidencias por el WhatsApp. eh, a veces recibo muchos mensajes y la verdad se me pierde. Entonces, si alguien esto me vuelven a escribir, les acepto que sean intensos de cierta manera. Entonces, que para que por favor, si no les respondo pronto, a veces se me pierden porque yo recibo muchos mensajes de WhatsApp, o sea, tanto del SENA, hay bastantes grupos en los que estoy, entonces la información a veces se me pierde. Entonces, a veces me pongo a buscar y a veces los encuentro, a veces no. Entonces, si no les respondo de inmediato, pues por favor me pueden, están autorizados, así, ¿verdad? De ser intensos en cuanto a las evidencias. Listo. Bueno, no sé si hasta acá haya alguna pregunta, duda, inquietud relacionada. Ah, ok, listo. El tema de los foros. Listo. El tema de los foros, este viernes, en la sesión que tenemos, lo habilito. Tenemos un foro técnico de momento. Entonces, en este viernes lo habilito y lo deshabilito para el 15 de septiembre. La idea es que aprovechen ese mismo viernes o el sábado y el domingo 15 a la medianoche ya se cierra, porque pues son pues directrices. De cierta manera, pues es un foro, es una evidencia, pero ellos tienen una particularidad que en teoría no se deben volver a dejar habilitar, o no se deben habilitar después. Pero pues obviamente que pues así como les cuento, en el mundo estamos y cualquiera pues se nos puede pasar a veces, o no estaba, o estaba enfermo, o se me olvidó, o no quise, bueno, infinidad de opciones que tenemos para no realizarlo, pero el fin de semana, entonces en la sesión se habilita el espacio pues para que lo puedan subir pues de manera, pues acá, lo ideal es que pues puedan hacer su participación, puedan ustedes pues tener todas las valoraciones de manera adecuada. Bueno. Entonces, pues recordar, podemos tomar como referencia nuestro documento anterior. Sí, este fin de semana está disponible. Bueno, yendo, digamos, acá un poco, recordar, espero que todos puedan estar siguiendo, digamos, su desarrollo. No he visto, digamos, que alguien me haya preguntado acerca del tema. No sé si les está yendo bien, si es muy básico. Yo sé que hay algunos, hay niveles de niveles, ahí sí de verdad. Pero digamos, no tanto que, no sé, me preocupa, digamos, que no he recibido preguntas relacionadas con la temática de HTML, de CSS, no sé cómo les está yendo al respecto, porque, digamos, dentro de lo que se ha desarrollado, no se ha pedido, digamos, evidencias que generen, digamos, o que se requiera ese tipo de contenido, pero lo ideal es que, pues, ustedes ya vayan empezando a trabajar hay infinidad de páginas pues, para revisar, digamos, contenido, eh, para que lo tengan, digamos, también presente, ¿listo? Entonces, lo importante, digamos, acá, pues es tomarse el tiempo. O sea, yo sé y me he dado cuenta también, digamos, que hay muchas herramientas que le ayudan ya, digamos, hoy en día el tema de inteligencia artificial va de la mano, digamos, del desarrollo, pero importante es que pues cada cual viva su proceso de la manera pues que le parezca más adecuada. Acá digamos no se limita. Yo sé que la manera de programar cambió
con la creación de la inteligencia artificial. Entonces, por eso es que no le he puesto, digamos, inconveniente a la generación de algunos contenidos, pero pues, yo me doy cuenta de las cosas. Bueno, en relación con ello, digamos, cada cual, pues yo digo que debe vivir su proceso. Entonces, hasta donde quiera ir, donde quiera profundizar cada uno, yo les doy elementos básicos, a veces pues, por la misma rapidez de las cosas, pues obviamos pues algunas cosas que pues cada cual debe crear. Entonces, recordar que importante, hay herramientas, hay información. Yo siempre digo que la página, esta es una buena página, no digo que sea la única ni la última, ni mucho menos, pero es donde se encuentra, digamos, información para crear, digamos, contenido de calidad. De hecho, W3 pues es digamos, se utiliza, digamos, como una especie, eso se llama protocolo, ¿sí? Digamos, pues para estandarizar, un estándar, digamos, pues para que todos hablemos, digamos, un mismo lenguaje, digamos, de cierta manera, cuando nos basemos bajo las mismas reglas. Por eso es que existen, digamos, los protocolos, pues porque no podemos ser islas independientes y pretender que todo lo vamos a desarrollar nosotros. El tema, digamos, de IBM es un tema que es, digamos, de estudio también, que digamos, ellos pretendían que desarrollar el tema de, por ejemplo, cuando nacieron los protocolos HTTP, que es de comunicación de protocolos de Internet, ellos tenían un desarrollo diferente y pensaban que todo el mundo debería adaptarse a ellos, más no ellos también a aprender a adaptarse con los demás. Entonces, el tema de Microsoft, el tema de HTTP, le dio pues un vuelco a la situación. Entonces, por ende, digamos, es importante que manejemos, digamos, información adecuada. En este caso, pues de W3 School, como les decía, pues es una página en la cual pues se consiguen elementos. Es importante, digamos, el tema responsive. El tema responsive, pues para los que no saben, digamos, anteriormente, tal vez en algún momento les había comentado, en los comienzos, cuando se empezó con el tema web, más o menos, yo tengo recuerdos desde más o menos 2004, cuando ya empecé yo en el tema web. Uno tenía que crear una página para computadores, llamada una página de escritorio y otra para sitios móviles. Entonces eran dos páginas que uno tenía que crear. Hoy en día, el tema responsive abarca, digamos, esos elementos, porque ya el contenido, digamos, se debe adaptar de acuerdo al dispositivo en el que yo esté visualizando la información. Entonces, dependiendo si es un celular o una tableta, si es un equipo de cómputo, un portátil, tableta también puede ser, sí puede ser inclusive también ya desde televisores. Entonces la información y el contenido, que es el baluarte más importante de las empresas, pues debe estar a disponibilidad de, pues, del cliente, de la persona que está consultando la información. Entonces el contenido web responsive, pues suple esa labor, y lo que hace es que por medio de HTML y CSS pues automáticamente se ajuste ese tamaño y pues se visualice pues de manera adecuada y sea visible pues toda la información por todos. Entonces acá tenemos, digamos, un ejemplo en donde se inicia de una escala inicial. Tenemos también otro ejemplo en donde pues las imágenes, digamos, puede ser, acá tenemos las diferentes propiedades, que eso es lo otro que tenemos que aprender, que podemos tener una misma imagen todos, pero tenemos que aprender a trabajar y darle las propiedades. Tenemos propiedades de tamaño, propiedades de opacidad, de ubicación. Entonces todos esos elementos son los que hacen al final, o la suma de esos pequeños punticos, si digo yo, esos puntos invisibles de cierta forma,
son las que hacen la diferencia entre un producto y un buen producto. Entonces, tratar de implementar, digamos, acá están, digamos, los ejemplos con la lógica, con el tamaño que se quiere visualizar, y pues la idea es que, digamos, acá, si yo amplío, digamos, o disminuyo el tamaño, en este caso la escala, acá en este caso se me perdió, acá dice que tamaño